Hola, gracias por acceder a este espacio de capacitación que te permitirá conocer las funciones que desempeñarás en el proceso de elecciones seccionales y la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023. Procedimiento para el sufragio de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. La Junta Receptora del Voto, JRV, de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada es un organismo electoral temporal que funciona exclusivamente 72 horas antes del día de las elecciones y está encargada de receptar el sufragio de los electores en los centros de privación de libertad. De no existir más de 50 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, no se conformará juntas receptoras del voto y se realizará el procedimiento de sobre cerrado. En estas elecciones seccionales del CPCCS y Referéndum 2023, la votación se realizará en los centros de privación de libertad el jueves 2 de febrero de 2023 en el horario establecido por el Consejo Nacional Electoral. La Junta Provincial Electoral designará a un funcionario electoral como coordinador para cada recinto, sin perjuicio de los demás funcionarios designados, para colaborar con el normal desenvolvimiento en el día de la votación. Requisitos para el sufragio: contar con la cédula o pasaporte originales, constar en el padrón electoral del respectivo centro de privación de libertad. Conformación de las juntas receptoras del voto. Las juntas receptoras del voto dentro de los centros de privación de libertad estarán conformadas de la siguiente manera: 2 servidores del Consejo Nacional Electoral, quienes actuarán como presidente o secretario de las juntas receptoras del voto designados por la Junta Provincial Electoral. Una persona privada de la libertad que conste en el padrón electoral será el vocal. El mismo debe ser sugerido por la directora o director del centro de privación de libertad. Procedimiento para el sufragio mediante juntas receptoras del voto mayor a 50 electores. 1. Los miembros de las Fuerzas Armadas entregan en paquete electoral, urnas y biombos al coordinador electoral en la Delegación Provincial Electoral. Estos son trasladados con resguardo de la Policía Nacional hasta el respectivo centro de privación de libertad. 2. La instalación de la Junta Receptora del Voto se realiza 30 minutos antes de iniciar la votación y se suscribe el acta de instalación. 3. Los miembros de las juntas receptoras del voto verifican y clasifican el material electoral enviado en el paquete electoral. 4. El secretario de la Junta Receptora del Voto ubica y fija la identificación de la Junta Receptora del Voto. 5. Los miembros de las juntas receptoras del voto arman los biombos y colocan las urnas, conforme lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. 6. El presidente de la Junta Receptora del Voto exhibe las urnas vacías a los presentes. 7. El director del Centro de Privación de Libertad entrega al coordinador electoral las cédulas o pasaportes originales de los internos que sufraguen. 8. Los miembros de las juntas receptoras del voto entregan a los electores las papeletas de votación, quienes expresan su voto y lo depositan en las urnas correspondientes. 9. El secretario solicita firmar el padrón electoral. 10. El presidente de la Junta Receptora del Voto firma el certificado de votación y lo entrega al coordinador electoral. 11. Finalizada la fase de votación de los miembros de las juntas receptoras del voto, sellarán las urnas con los sellos de seguridad, BOI plateado, cubriendo la ranura. 12. El coordinador electoral entrega los certificados de votación y las cédulas o pasaporte de los votantes al director del Centro de Privación de Libertad. 13. Al finalizar el sufragio, los miembros de las juntas receptoras del voto cuentan el total de firmas y huellas dactilares de los electores y registran en letras y números en la carátula del padrón electoral. Este documento debe ser firmado por el presidente y secretario de la Junta Receptora del Voto. 14. Los miembros de las juntas receptoras del voto preparan y suscriben el acta de cierre e invitan a los delegados debidamente acreditados a firmar si así lo desean. 15. Los miembros de la Junta Receptoras del Voto proceden a guardar los documentos y materiales electorales conforme al flujograma que viene en el paquete electoral. 16.
El Consejo Nacional Electoral compensará económicamente, de acuerdo con la normativa vigente, solo a las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada que conformen las juntas receptoras del voto. 17. El coordinador electoral, con el resguardo de la Policía Nacional, traslada el paquete electoral debidamente sellado, las urnas y biombos al Centro de Procesamiento Electoral. 18. La Junta Provincial Electoral debe mantener en custodia el paquete electoral, las urnas y biombos con resguardo de las Fuerzas Armadas. Procedimiento para el sufragio en los centros de privación de libertad con 50 o menos electores. En este procedimiento, que se realiza mediante sobre cerrado, actúan el director del centro de privación de libertad y el coordinador electoral. 1. El coordinador recibe de los miembros de las Fuerzas Armadas en la Delegación Provincial Electoral el paquete electoral, urnas y biombos que serán trasladados hasta el centro de privación de libertad con resguardo de la Policía Nacional. 2. El director de los centros de privación de libertad y el coordinador electoral verifican y clasifican el material electoral enviado en el paquete y suscriben el acta de inicio del proceso de votación. 3. El director del centro de privación de libertad y el coordinador electoral arman urnas y biombo. Estos serán ubicados en un lugar adecuado para garantizar el voto secreto. 4. El director de los centros de privación de libertad entrega al coordinador electoral las cédulas o pasaportes originales de los internos para que verifique si constan en el padrón electoral. 5. El director del centro de privación de libertad entrega a los internos que se encuentren en el padrón electoral el sobre que contiene las papeletas de votación de todas las dignidades. 6. El elector verifica que el sobre se encuentre cerrado, comprueba que las papeletas de votación no tengan marca alguna y ejerce su derecho al voto. 7. El elector guarda los votos en el sobre, los cierra con la cinta de seguridad y deposita en la urna. 8. El coordinador solicita al elector que firme el padrón electoral y rellena el círculo del lado derecho de la firma. 9. El director de los centros de privación de libertad firma los certificados de votación y al final de la jornada electoral guarda los mismos con las cédulas de identidad o pasaportes de los electores. 10. Finalizada la fase de votación, el coordinador sella las urnas con los sellos de seguridad, void plateado, cubriendo la ranura. 11. El director de los centros de privación de libertad cuenta el total de firmas y huellas dactilares de los electores y registra en letras y números en la carátula del padrón electoral. Este documento debe ser firmado en los espacios correspondientes. 12. El director del centro de privación de libertad llena y firma el acta de cierre, señalando la hora en que termina la votación, el número de sobres utilizados y no utilizados, en letras y números. También puede suscribir el documento el coordinador electoral y los delegados acreditados. 13. El director del centro de privación de libertad y el coordinador electoral proceden a guardar los documentos y materiales electorales de acuerdo con el flujograma. 14. El coordinador electoral, con el resguardo de la Policía Nacional, traslada el paquete electoral, debidamente sellado, y las urnas y biombos al Centro de Procesamiento Electoral. 15. La Junta Provincial Electoral deberá mantener en custodia el paquete electoral, las urnas y biombos con resguardo de las Fuerzas Armadas. Procedimiento de escrutinio. El escrutinio de los votos recibidos en los centros de privación de libertad lo realiza la Junta Provincial Electoral el 5 de febrero de 2023 a las 17 horas. La Junta Provincial Electoral designa previamente a 3 escrutadores, quienes nombran a un presidente y secretario y proceden al escrutinio de votos. Importante: los directores de los centros de privación de libertad brindan todas las seguridades para garantizar el normal desarrollo del sufragio. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti.